Veamos qué sucede si estamos en una zona de campo eléctrico uniforme. La fuerza eléctrica es constante, porque la fuerza eléctrica va a mantener dirección, sentido y módulo en toda la zona. Como habíamos quedado que la diferencia de potenciales entre A y B se podía calcular a través de esta expresión por definición, el trabajo de la fuerza eléctrica puede calcularse como el módulo de la fuerza eléctrica por delta R por coseno del ángulo que forman la fuerza con el desplazamiento. Pero fuerza eléctrica, su módulo dividido Q, es el módulo del campo eléctrico en la zona. Por lo tanto, la diferencia de potenciales entre A y B es el opuesto del módulo del campo eléctrico por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman ahora el campo eléctrico con el desplazamiento. Si despejamos, el módulo del campo eléctrico en la zona puede calcularse como el opuesto de la diferencia de potenciales entre A y B dividido el módulo del desplazamiento entre A y B por el coseno del ángulo que forman el campo eléctrico con nuestro desplazamiento. Esta expresión matemática, en física, decimos que el campo eléctrico es el gradiente del potencial. Así que de esta forma nosotros podemos hallar el módulo del campo eléctrico en una zona del espacio que sepamos que es uniforme. Superficies equipotenciales. Le llamamos superficies equipotenciales a la unión de todos los puntos del espacio que tienen el mismo potencial eléctrico. Si en una zona del espacio, en donde hay un campo eléctrico, una carga eléctrica se mueve entre dos puntos sobre una superficie equipotencial, el potencial final y el potencial inicial son iguales. Así que la diferencia de potenciales da cero y el trabajo realizado por la fuerza eléctrica da cero también. Hay fuerza eléctrica, hay desplazamiento, pero no hay trabajo. Eso quiere decir que la fuerza eléctrica y el desplazamiento son perpendiculares. Pero eso significa que el campo eléctrico es perpendicular al desplazamiento. Y esto tiene entonces como consecuencia de que las líneas de campo eléctrico y las superficies equipotenciales siempre son perpendiculares. Entonces, si tenemos una carga Q positiva y las líneas de campo eléctrico, recordemos que son radiales y hacia afuera, la forma de ser perpendicular a estas líneas de campo eléctrico es ser una esfera. Entonces las superficies equipotenciales alrededor de una carga puntual, en realidad ya sea positiva o negativa, son esferas. Si nosotros proyectamos esto que existe en el espacio en nuestro plano, vemos que la proyección de las equipotenciales son circunferencias. Veamos el siguiente simulador de la página FED. Acá tenemos una carga puntual positiva, la colocamos en un punto del plano. Acá tenemos los campos eléctricos a su alrededor, radiales y hacia afuera. Y si yo me paro en un punto y le pido que dibuje la equipotencial, lo hace. También en este otro lugar. Vieron que en este caso la proyección de nuestras esferas serían circunferencias. Si le pido que me muestre los valores, acá podemos ver los valores que le corresponden a estas equipotenciales. Todos los puntos que están sobre esta circunferencia exterior, por ejemplo, tienen un potencial que vale 3,3 volt. Podemos reiniciar y mostrar también qué hubiera pasado si nuestra carga hubiera sido negativa. En realidad también las equipotenciales serían circunferencias y si le pedimos los valores podemos observarlos aquí. Si colocamos lo que podemos llamar un dipolo eléctrico, o sea, una carga positiva y una negativa que tienen el mismo valor absoluto, como la configuración de las líneas de campo eléctrico cambia, es esperable que cambie también la forma de las equipotenciales. Acá podemos ir dibujando. Y también, por supuesto, podemos pedir que nos muestre los valores. ¿Qué pasa si estamos, por ejemplo, en una zona de campo eléctrico creado por planos cargados?
tenemos las líneas de campo eléctrico, en este caso que van desde el plano cargado positivamente hacia el plano cargado negativamente, y la forma de ser una superficie perpendicular a estas líneas de campo eléctrico es ser también planos, a su vez, paralelos a los anteriores. Entonces, en este caso, estas superficies de color crema que están dibujadas acá representan superficies equipotenciales, planos paralelos a los planos cargados. Si nosotros esto lo visualizamos de costado, podemos decir, tendríamos representados los planos cargados y las líneas equipotenciales serían estas líneas punteadas que aparecen dibujadas acá, que son perpendiculares al campo eléctrico. Veamos otro simulador también donde podamos observar lo último que dijimos. En este caso, vamos a poner equipotenciales. Acá tendríamos entonces alrededor de una carga puntual, pero si lo pasamos a la parte del plano infinito, acá podemos ver que nuestro plano infinito cargado es este plano amarillo y acá tenemos superficies equipotenciales hacia un lado y hacia el otro. Si nosotros podemos, por ejemplo, cambiar acá para poder ver las líneas de campo eléctrico, ¿verdad? Y si acá nosotros vemos los vectores campo eléctrico, vemos que señalan hacia el plano, por lo tanto este plano tiene carga negativa. Y si volvemos a ver las equipotenciales, vemos que son entonces planos paralelos a nuestro plano cargado. Ahora vamos a pasar al potencial eléctrico en un punto del espacio. Se define el potencial eléctrico en un punto del espacio como el cociente entre el opuesto del trabajo que realiza la fuerza eléctrica al traer una carga Q desde el infinito hasta el punto en cuestión y el valor de dicha carga. El potencial eléctrico en un punto Q cualquiera del espacio se calcula como el opuesto del trabajo que hace la fuerza eléctrica para traer desde el infinito, que es un punto en realidad que es lejano, ¿verdad?, en la situación, hasta nuestro punto Q, dividido el valor de dicha carga. La unidad, por supuesto, seguiría siendo Joule por Coulomb, que sería volt. Si ustedes comparan esta definición con la diferencia de potenciales entre dos puntos, que en este caso sería el infinito y el punto Q, sería lo mismo si consideramos que en el infinito el potencial es cero.